Hablar sobre las nuevas tendencias de educación, la neurociencia, algo que va a revolucionar todo el sistema educativo en el campo del arte y en el campo educativo en general. ¿Cómo se pasa aquí? Por la flechita de la derecha. Bueno, primero empezaremos con la etimología y significado de la neurociencia. Deriva de la palabra griega neuro, que significa nervios. El término de neurociencia se aplica a la ciencia que se dedica al estudio, observación y análisis del sistema nervioso central del ser humano. La neurociencia estudia la estructura y función química, farmacológica y patológica del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta. Esto es algo muy nuevo. En 1969 recién se acuña el término de neurociencia y se crea la Sociedad de Neurociencia. En 1967 se usa el término psicología cognitiva. Y a los finales de los 70 se usa el término de neurociencia cognitiva. Las palabras claves en las que vamos a acentuar es ciencia, neurociencia, arte, creatividad, cerebro, neuronas, sinapsis, cognición y educación. Tenemos la parte principal, definición del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central, tenemos un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes del organismo. Tiene múltiples funciones que se basan en recibir y procesar la información. O sea, que mediante el sistema nervioso nosotros procesamos la información que recibimos del exterior. ¿Qué pasó? Se avanzó. No. Sí, este es el principio. El sistema, ¿cómo está formado? Este sistema está conformado por el cerebro, el tallo cerebral, la médula espinal y los nervios periféricos, que se clasifican en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Las funciones del cerebro. Tenemos el cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo es con el que aprendemos normalmente y el lado derecho es la parte creativa nuestra, es donde se almacena toda la parte de proyección, percepción, creatividad. Esto está conformado por las neuronas. Las neuronas están compuestas por dendritas, por axones, y estos axones, cuando se juntan, hacen sinapsis y ahí viene el conocimiento. La neurociencia, el estudio biológico del cerebro, es multidisciplinar, que abarca muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el específicamente conductual y cognitivo. La neurociencia y la educación. La neurociencia como estudio interdisciplinario del cerebro es una ciencia incipiente todavía y prolífica, que augura una revolución y cambio de paradigma en la manera de entender el ser humano como una unidad indisoluble, biológica, psicológica y social. Nuevas tecnologías, como la resonancia magnética funcional, permiten actualmente ver el cerebro funcionando en vivo, posibilitando una mejor comprensión del mismo. Aquí vemos una resonancia magnética y a medida de que nosotros enfrentemos a una parte más agradable, esta resonancia va a emitir un gráfico.
Si nosotros nos enfrentamos a partes desagradables, también va a emitir un gráfico diferente. Entonces podemos ver qué nos agrada o qué nos desagrada mediante esta tecnología. Hoy se está usando la resonancia magnética para investigar la cognición y la apreciación de la belleza. Esta técnica se emplea desde los años 90 para observar el cerebro en acción. Mide la concentración de oxígeno en la sangre que irriga el cerebro y se basa en la suposición de que el nivel de oxígeno es mayor en las regiones en que está funcionando más intensamente. Tradicionalmente el sistema educativo occidental, en el que todos hemos sido educados, ha privilegiado en las aulas de manera casi excluyente la modalidad de transmisión del conocimiento, compatible con las funciones cerebrales propias y predominantes del hemisferio cerebral izquierdo. Esto en detrimento del gran potencial propio del hemisferio cerebral derecho. Esto debe su origen a una escasez o economía de recursos en el país y a la necesidad de masificar y automatizar los procesos de socialización y culturización. Eso significa que si nosotros nos aprendemos de esta manera, más fácil nos convertimos en zombies, con un sistema igual para todos. Sin embargo, a la luz de los nuevos descubrimientos de la neurociencia, no es posible ignorar los enormes beneficios que puede representar para el estudiante la implementación de estrategias educacionales que incluyan la activación neuronal de ambos hemisferios, fomentando la estimulación del cerebro de manera global, posibilitando una mayor y mejor asimilación de los contenidos a aprender. Acá tenemos las dos partes de los hemisferios, lo que aprendemos con el izquierdo, lo que aprendemos con el derecho. Pero cuando el niño está frente a una obra artística, el niño aprende con todo, con el izquierdo y con el derecho. Lo que pasa es que los docentes no explican que la parte la parte artística, intrínseca de lo que ellos ven, también es parte de un conocimiento. Entonces ahí comienzan los problemas. Entonces, el docente le dice al niño: tú no sabes dibujar, porque el niño está tratando de aprender a dibujar, pero tú no sabes dibujar, entonces el niño se encasilla y ya no, y se va a retraer, porque parte de todo este aprendizaje también es la relación niño-docente, relación niño-aula, relación compañeros. Entonces, todo esto va a influir en el aprendizaje del niño y en lo que va a aprender y cómo lo va a aprender. La neurociencia y la educación en el arte. Explorar el conocimiento del cerebro, de los sistemas perceptuales y cognitivos y su relación con las artes plásticas, la música, la literatura, es un tema que permite un acercamiento a las complejas relaciones entre arte y ciencia. Cuando uno o un niño o nosotros vamos a ver una obra teatral, apreciamos música, vestuario, actuación, libreto. Estamos usando todos los análisis. Estamos analizando la obra, la estamos viendo y estamos sintiendo cómo es esta obra, a dónde nos lleva. Eso es un aprendizaje completo de todo. Activamos todos nuestros sentidos para poder captar la obra. Entonces, pero si nadie se los explica, entonces la persona no aprende. Cree que no aprende. Es muy importante sistematizar las informaciones, sobre todo en arte. El arte, por ejemplo, no se aprende así nomás, ni nadie nace privilegiado en arte. El arte se puede aprender. Yo he investigado muchos años el color y hace 23 años que he sistematizado el aprendizaje del color. Los artistas plásticos egresados de Bellas Artes saben ver el color, porque ellos lo practican durante 5 años. El color está dividido en dos partes: color áurico, color corpóreo. El color corpóreo es el que todos nosotros vemos. El color áurico es el que ven ellos o no todos nosotros que estamos
trabajando en ello durante muchos años. Cuando yo le dije a un artista plástico, necesito que el alumno en 2 años aprenda lo que nosotros vemos, me dijo, es imposible, tiene que practicar durante 10 años para que pueda ver el color áurico. Entonces me decidí a traer libros de Europa y a preparar a un docente de artes plásticas que sí veía el color investigando y teorizando. Y logramos hacer 4 tipos de color: color 1, color 2, color 3, color 4. Y sobre todo diferenciar los tintes, que es la primera parte. Los tintes más importantes son los puros. El resto de tinte está quebrado. Por lo tanto, tienen que usar las mejores témperas que hay en el mercado, las más caras. Y con eso, ellos van a poder aprender a ver el color. En estos 23 años que vengo practicando esto, yo tengo, los chicos terminan en 4 años viendo el color áurico perfectamente y el color corpóreo. Esto me ha dado un éxito en el mercado laboral, ya que todos los alumnos de Orval en arquitectura de interiores y dirección de arte gráfica publicitaria están contratados en todas las mejores empresas. Y me piden, tengo 50 pedidos de trabajo y no tengo ningún alumno que mandar. ¿Por qué? Una de las fortalezas de Orval es el color. Otra de las fortalezas de Orval es la sistematización del dibujo. En historia del arte peruano, estilística peruana, que lo aprendí en Alemania. Estilística peruana es trabajar la iconografía andina, encontrar proporción áurica, vectorizarla, descomponerla y tener partes descompuestas aplicadas a productos artísticos. Entonces eso es algo que lo hacen en Alemania y se vende en joyería, en telas, en cuero, en carteras, y que yo me quedé asombrada y dije, esto voy a llevar a Perú. Y cuando vine a Perú, entonces lo traté de enseñar. ¿Pero qué es estilística peruana? Necesita saber color, necesita saber diseño, como lo explicaba Leonardo da Vinci. Proporción áurea, número de oro, modulor, todas las teorías antiguas que se tienen que manejar para llegar a una producción con belleza y que sea actual. Hace 23 años que vengo trabajando así y es un éxito rotundo. Luego tenemos historia del arte peruano. Historia del arte peruano se enseña acá como historia del arte peruano en toda su evolución. Pre-Inca, nuestro gran imperio Inca y toda la producción que hay en él. Esto viene a ser toda la iconografía en todas sus partes, tanto la iconografía en telares, iconografía en cerámica, y se estudia no desde el punto de vista histórico, político, sino desde el punto de vista de los grandes artistas que somos y de la gran civilización de la cual somos herederos. Entonces los alumnos cuando terminan están muy orgullosos de su herencia. Pueden ellos analizar, vamos a trabajar cultura, en estilística se trabaja cultura chavín, entonces trabajan cultura chavín, trabajan los del norte moche, trabajamos los del sur, y cada uno sabe el lineamiento de iconografía que va a utilizar, porque ya lo estudiaron en Historia del Arte 1, que es el primer historia del Pre-Inca. Otra cosa, he diferenciado la historia del arte peruano de la historia del arte universal, porque la Católica una vez me dijeron, ¿por qué dirigí juntado historia del arte peruano con arte universal? Porque el Perú es parte de la globalización, por lo tanto la historia está metida junto con todos. Entonces yo le dije, no, la historia universal ni siquiera todo el tiempo de vida te alcanza para aprenderla, tiene demasiada información. Historia del arte peruano tiene poca información. Entonces, para enseñar historia del arte peruano necesito encontrar investigadores que han descubierto las últimas tendencias. Entonces, estos investigadores son los que me aportan recién una enseñanza fresca y desde otros puntos de vista. Entonces, es todo un sistema que se viene trabajando experimentalmente acá en Orval, como me lo propuso el Ministerio de Educación. Me dijo, bueno, tú vas a tener experimental.
y hasta ahora sigo experimental. Por lo tanto, sigo con una currícula única, especial y que no ha sido compartida con los demás. Bueno, creo que voy a seguir. La educación. En las aulas se ha puesto énfasis en una modalidad de enseñanza lógico-vertical, la cual facilita la activación del hemisferio cerebral izquierdo. En este sentido serían eficaces estrategias de enseñanza como la utilización de la imaginación. Ahora vamos a hablar cómo podemos usar estrategias para desarrollar el cerebro derecho y aplicarlos en nuestro trabajo. Entonces, la utilización de la imaginación, la metáfora, la experiencia, directo vivencial, el arte, la música y la apelación a los 5 canales sensoriales propios del ser humano, la vista, el oído, tradicionalmente priorizados. Una vez hicimos un experimento con el curso de diseño. En el curso de diseño se puso música clásica y cada uno tenía que interpretar en un dibujo lo que veía y pasarlo a un gráfico. Y fue muy interesante lo que lograron. Se propone la incorporación del tacto, gusto y olfato, múltiples entradas que doten al significado al aprendizaje y lo conviertan en un acto vivencial que potencie los procesos de fijación de la memoria. Así tenemos la diferenciación de cómo trabajamos. Lo teórico y la ciencia por un lado y lo artístico por otro. Entonces la enseñanza es separada de ambas cosas. Pero no, esta enseñanza debe ser integral, debe ser unida, debe ser junta. Si yo a un niño de 3 años le doy 36 colores, el niño va a aprender color desde niño. A los 7 años ya me va a decir, ¿qué color quieres? ¿Color verde oscuro o verde claro o verde más intenso? Ya desarrolló un conocimiento visual, porque todo comienza con la percepción visual, el impacto visual y luego el resto por el sistema nervioso captamos todo el resto de sensaciones y el aprendizaje se vuelve más holístico. Holístico y global. La enseñanza de historia del antiguo Imperio Romano se podría emparejar y conectar con asignaturas como geografía, ciencia social, filosofía, derecho, legislación fiscal, educación e instrucción cívica. Como por ejemplo, en la historia de Egipto fue la historia en que las mujeres tomaron más preponderancia y tuvieron más poder, ya que las mujeres tenían negocios, peluquerías y se le respetaba, y cuando se divorciaba se quedaba con toda la parte que le correspondía y tenía mucho poder en esta época. Fue el máximo poder que tuvo la mujer a través de toda la historia. Y entonces en las ciencias al enseñar en la parte holística necesitamos enseñar en un sistema multidisciplinario, relación de todas las asignaturas. Con Sabalza aprendí a hacer guías de estudio en que se relacionan las asignaturas. Todas las asignaturas que de una currícula están relacionadas, enlazadas con bolitas y están relacionadas todas juntas. Entonces damos mayor color, damos diferentes colores y hacemos que el alumno vea qué relación tiene historia con dibujo o historia con color. Por ejemplo, cuando se enseña color acá, se analizan aparte la línea, la forma, el color religioso, el color político y todas esas cosas. Entonces el alumno va aprendiendo más globalmente. También trabajamos una lógica analítica. En este punto implica la transmisión de conceptos más o menos complejos y abstractos, apelando a metáforas y a todas las formas de imágenes visuales. Se sugiere ilustrar lo que podemos enseñar más allá de las palabras. Los alumnos trabajan acá cómics históricos de arte peruano, sobre leyendas peruanas, y luego se desarrollan en juegos de mesa. Entonces eso es un desarrollo un poco que va más allá de la parte cognitiva artística.
ya que ellos tienen que analizar el historial, luego pasarlo al gráfico y luego eso convertírmelo en un juego de mesa. Y tenemos varios ejemplos acá en Orval que cualquiera de ustedes puede venir, pedírmelo, fotografiarlo y están a su disposición. Luego está a través de la vivencia. Necesitamos vivenciar los trabajos. Los trabajos vivenciales son los que más se quedan en el cerebro. Estos trabajos son los que más vamos a recordar. En arqueoarquitectura los chicos van a las huacas y van a trabajar las huacas, hacen levantamiento arquitectónico de la huaca. Entonces, esto lo unen con la parte de historia del arte peruano. Entonces, esto va unido a ambos cursos. A veces trabajan dos profesores en un aula, los dos, cada uno con su curso en un solo trabajo. Y luego tenemos la afectividad. Es muy importante la afectividad primaria, el clima emocional del aula. Necesitamos tutores en cada universidad, en cada centro de estudios. Tutores, pero no los tutores que le van a guiar la tesis, esos son otros tutores. Tutores personales, tutores a los chicos que ingresan, a los chicos que están en la mitad y a los chicos que salen. Y cada tutor debe guiarlos por ese camino. Al chico que ingresa, para incorporarlo a las aulas, incorporarlo al sistema de estudio y luego ver su perfil. Cada tutor tiene que traerme a mí un expediente de cada alumno con su perfil y sus características. Y de acuerdo a eso, al final de la carrera, se le manda a las empresas. Porque ya tenemos un perfil completo. ¿Cómo lo hace Harvard? Los responsables de los procesos creativos y el arte en general. ¿Es posible crear experiencias de aprendizaje compatibles con la modalidad de funcionamiento del hemisferio cerebral derecho mediante la simulación o representación actoral de sucesos históricos, el dibujo, la educación plástica, la música e incluso la lengua y las artes con el desarrollo de novelas cuya trama aparezca enmarcado dentro de contextos sociohistóricos específicos que se pretende enseñar, o cuentos o fábulas que ilustren metaforicen contenidos abstractos? Este sistema me lo explicaron en Bélgica cuando abrí recién Orval y puse las carreras. Tenía que enseñar multidisciplinariamente y tenía que enlazar los cursos y tenían que relacionarse. No crea que lo hemos logrado. Nuestro problema más grande son los docentes. Al docente le cuesta interrelacionar los cursos, al docente le cuesta investigar. Entonces ese es un problema al que me enfrento. Entonces estoy proponiendo una nueva carrera de artes integradas, licenciado en artes integradas, un docente que pueda trabajar multidisciplinariamente y que relacione todas las artes en el campo artístico. Entonces ese docente sí podrá enseñar a secundaria, a superior, con un concepto completamente diferente. Las conclusiones. El ser humano llega al mundo con un cerebro parcialmente desarrollado en cuanto a sus conexiones neurales, que son la base biológica sobre la que se asienta la experiencia. La posibilidad de que el cerebro continúe creciendo y desarrollándose después del nacimiento es lo que permite la adquisición de vivencias que son la base de la inteligencia práctica. El sistema educativo occidental ha privilegiado desde siempre el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, que respeta una modalidad lógico-verbal. La vida se desarrolla por la mediación de un cerebro que posee dos hemisferios, pero que funciona de manera global, inserto en una interacción con un mundo real, vivencial y multisensorial. Por consiguiente, resulta imprescindible fomentar el desarrollo del hemisferio central derecho. El arte y las ciencias son el reflejo directo de la evolución del ser humano. A través de la historia, el sentido de la belleza ha evolucionado y desde siempre el arte estuvo ligado al conocimiento y al servicio del poder, sea político o religioso. En la actualidad el arte se entiende mejor o con más objetividad ligado a la neurociencia.
Cuando Shakespeare en El Mercader de Venecia pregunta, ¿dónde nace la fantasía? ¿En el corazón o en la cabeza? La respuesta es en la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mercedes. Bien, así ahora vamos a continuar con el programa, una ronda de preguntas breve, por favor.